Queridos, muy buenos días queridos estudiantes. En el día de hoy para la asignatura de matemáticas vamos a estar identificando adición y sustracción de fracciones homogéneas. Como ya habíamos visto en la clase anterior, identificamos cuáles eran las fracciones homogéneas y vamos a recordar un poco. Son las fracciones homogéneas aquellas que presentan igual denominador, como las que tenemos a continuación. 8 séptimos y 3 séptimos son fracciones homogéneas porque sus denominadores son el mismo. Entonces, hoy vamos a realizar adición y sustracción entre estas fracciones homogéneas. Entonces, vamos a utilizar nuestro signo de suma para indicar que se trata de una adición. Me dice que la adición en fracciones homogéneas hay que identificar su denominador y puedo darme cuenta que su denominador pues es el mismo, entonces no va a sufrir cambio en esto. Su denominador va a seguir siendo el mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a sufrir el cambio? En sus numeradores. Sus numeradores son los únicos que se van a operar, es decir, que se van a sumar. Por lo tanto, me va a quedar en mi numerador la siguiente manera. Indicando que el denominador continúa siendo el mismo porque son iguales y lo único que vamos a sumar serían los numeradores, es decir, 8 más 3. Y puedo identificar que la suma de 8 más 3 pues me da 11. Entonces, 11 sería el numerador y 7 continúa siendo el denominador. Por tal razón, el resultado de 8 séptimos más 3 séptimos me da un total de 11 séptimos. Vamos a recordar las fracciones heterogéneas, que son aquellas que tienen diferente denominador. Aquí tenemos dos pares de fracciones, podemos identificar que sus denominadores son diferentes, por lo tanto estas dos fracciones son fracciones heterogéneas. Para realizar la adición y la sustracción en estas fracciones heterogéneas hay que tener en cuenta una serie de pasos. Como primer paso me dice que yo debo calcular el mínimo común múltiplo de sus denominadores. Como segundo paso me dice de que se hallan fracciones equivalentes a cada sumando para convertirlas en fracciones homogéneas o asimismo en cada minuendo o sustrayendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Como primer paso vamos a hallar el mínimo común múltiplo. Si yo voy a realizar una suma, es decir, a ejecutar la adición entre estas dos fracciones, como primer paso hallo el mínimo común múltiplo. Y tengo de que el mínimo común múltiplo de 2 y 3, yo debo realizar la descomposición en factores primos, ¿verdad? Entonces, para realizar esta descomposición voy a utilizar aquellos números primos que me satisfacen. Entonces, para el 2, primero utilizo mi primer factor primo, que sería el 2, y al único que me divide es al 2 y bajo el mismo 3. Y para el 3, pues utilizo el siguiente factor primo, que es el 3, y 3 entre 3, pues me da 1. Ya tengo los dos factores primos, que serían los mismos 2 y 3, y lo que voy a realizar es una multiplicación entre ellos dos, y me da como resultado 6. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Voy a buscar un número que al multiplicar el numerador y el denominador, como resultado en el denominador me dé ¿cuánto? 6. Entonces, para ello, en esta ocasión voy a multiplicar. Mi primera fracción la voy a multiplicar por 2, ya que 3 por 2 me va a dar 6. Y mi segunda fracción la voy a multiplicar por 3, ya que 2 por 3 me va a dar 6. Listo, entonces, como el mínimo común múltiplo nos dio como resultado 6, este 6 es el que yo voy a tener en cuenta para que sea mi nuevo denominador. Pero ahora, para yo convertir los denominadores que ya tengo en las fracciones, yo debo buscar un número, pues que al multiplicarlo con cada uno de estos denominadores me dé 6. Para la primera fracción, que es 2 tercios, utilizo el número 2 y lo multiplico tanto arriba como abajo. Recordemos que en este caso estamos amplificando y yo debo multiplicar por el mismo número tanto arriba en el numerador como abajo en el denominador. Entonces, 2 por 2 me va a dar 4 y 3 por 2 me va a dar 6. Y automáticamente tengo mi denominador en 6, que es el mínimo común múltiplo que me dio. Ahora, para la segunda fracción voy a multiplicar por 3 porque es el único número que multiplicado por 2 en el denominador me va a dar 6 para que continúe utilizando el resultado que me dio en el mínimo común múltiplo. Y en el numerador me va a quedar 1 por 3, 3. Entonces, ¿qué voy a tener ahora? Tengo 4 sextos y tengo 3 sextos. Esto era lo que yo estaba buscando.
que mis fracciones fueran homogéneas. ¿Para qué? Para solamente operar sus numeradores. Si recordamos la clase anterior, cuando las dos fracciones son homogéneas, nada más realizo la operación en sus numeradores. Es decir, que me va a quedar el mismo denominador y realmente aquí nada más voy a sumar sus numeradores. Y ya yo sé que 4 más 3 me va a dar ¿cuánto? 7. Y como el denominador, era el mismo, va a quedar el mismo. Y lo que me va a dar esa operación de fracciones homogéneas sería un total de 7 sextos.